Dios los bendiga, hermanos. Bueno, como cada viernes vamos a compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión quería compartir con ustedes en Jeremías. ¿Sí? Primero vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias al Señor. Hoy nos toca un día de lluvia, hermoso para mí. Espero que lo estén disfrutando así como yo. Y bueno, vamos a dar gracias. Gracias, Señor, te damos por este momento, Dios, por poder compartir, Señor, con mis hermanos tu palabra, Dios, por poder, Señor, con ellos estar conectados, Dios, de esta forma. Te pido por sus vidas, por cada familia, Señor, por cada hogar, Dios, donde se proclama tu nombre, Señor, donde quizás no sea por la familia completa, Señor, pero sí por mis hermanos, Señor, que allí se encuentran. Dios, te pido que tú los bendigas, Señor, los fortalezca, Señor, que tu palabra, Señor, tu fidelidad permanezca, Señor, en ese hogar, Dios. Y te doy gracias, Señor, porque sabemos que nuestras casas, Señor, son llamadas casas de oración, Dios, donde tu presencia, Señor, desciende. Bendigo, Señor, a mis hermanos y te pido, Señor, que tu palabra, Señor, allí donde caiga, Señor, eche sus frutos, Señor, al 100%, Dios. Te damos gracias, Jesús. Amén. Dice en Jeremías 8, versículo 1, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerán la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cree, el que cae, no se levanta, el que se desvía, no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Amén. Ese es el capítulo 8 de Jeremías. Y las cosas de las que habla son las cosas que pasarían si el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en realidad, porque las profecías de Jeremías son para el pueblo de Judá. Vieron, el otro día el pastor hablaba de cuando se dividió el reino, ¿no? Estuvo el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel formado por 10 tribus y el de Judá por 2, que eran las tribus de Benjamín y de Judá, justamente, ¿no? Y el pueblo de Israel a esta altura ya había caído, ya había sido llevado cautivo, ¿no? Por los babilonios y demás, pero el pueblo de Judá todavía no. Sin embargo, esta es una profecía que el Señor luego cumple a través de los caldeos. Y lo que Dios está profetizando esto son cosas terribles, porque para ellos serían, ¿cómo se dice? Les darían el orgullo, como dice aquí, ¿no? Dice que los reyes, los huesos de sus reyes, de sus príncipes, de sus sacerdotes y de sus profetas, los sacarían fuera de los sepulcros. Estas son cosas que pasó. Después, si nosotros leemos en Lamentaciones, Jeremías justamente se lamenta de estas cosas que sucedieron luego. Dice, los esparcirán, fueron esparcidos en las calles. Ellos cuando hicieron eso, los que invadieron, ¿no? Lo que demostraban es que la vida de ellos no les valía nada, no les significaba nada. Entonces dice en el versículo 3, escogerán la muerte antes que la vida. ¿Por qué dice esto? Porque la gente de Judá iba a estar pasándola tan mal, porque iban a ser torturados, porque iban a ser perseguidos, porque iban a ser matados.
y la iban a pasar tan mal que ellos iban a elegir estar muertos. Preferirían estar muertos antes que vivos. Eso es lo que dice en ese versículo. Después dice el versículo 4, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Si nosotros vamos al capítulo 7, el título del capítulo 7 de Jeremías dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Siempre decimos, ¿no? El Señor antes de que sucedan las cosas, Él nos avisa. Hablaba la hermana Patricia en su devocional y decía que nosotros tenemos que orar antes de que las cosas sucedan, ¿no? Y en todo nosotros debemos ser así. El Señor se manejó de esa forma, Jesucristo se manejó antes de que sucedan las cosas que iban a suceder. Él oró por sus discípulos en uno de los versículos que leyó la hermana Patricia el otro día. Y esto de esa forma se maneja con nosotros. El Señor antes de que sucedan las cosas nos avisa a nosotros. Dice que antes de que sucediera esto de la cautividad de Judá, el Señor les dijo, en el versículo 2 del capítulo 7 dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Mira, aquí les hablaba el Señor no les hablaba a cualquier persona, les hablaba a la gente que iba al templo a adorar a Jehová. Les decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Miren que no les dijo cambien sus caminos, les dijo en ese entonces, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, en el templo de Jehová. No fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimereis al extranjero y al huérfano, y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Una profecía que el Señor le dio en el momento en que todavía Israel no estaba perdido en sus pecados. Pero luego, si usted sigue leyendo, el capítulo 7 dice que el pueblo de Israel no hizo caso a esta palabra que el Señor le había dado al profeta Jeremías para que le dijese a su pueblo, sino que ellos empezaron a sacrificar en el templo de Jehová a otros dioses. Empezaron, dice el versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual invocáis, es invocado mi nombre. Porque vieron que después Jesucristo en los evangelios entra un día en el templo y dice cueva de ladrones, porque en el templo se vendía, se hacía de todo menos adorar a Jehová. Bueno, en aquel entonces pasaba algo así. Hay en una, a ver, bueno, dice que en una parte los hijos recogen la leña, acá el versículo 18, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Y cuéntanos las aberraciones que tuvo el pueblo de Israel hasta que el Señor dice, bueno, si así pasa, entonces en aquel tiempo, si ustedes siguen en esto, entonces ahí es cuando entra en el capítulo 8, que dice, en aquel tiempo pasará esto. Y habla de lo que van a hacer con los huesos de sus príncipes, de sus reyes, de sus profetas, de sus sacerdotes. Sin embargo, dice que el pueblo de Israel estaba tan empedernido en su pecado, que no se arrepentía. Dice, el que cae no se levanta, dice el Señor, el que se desvía no vuelve al camino. Usted no,
pónganse a pensar. Yo me reía con mi hija ayer, Abby, suele exagerar mucho cuando se cae, llora y no para. Entonces cuando yo veo que es algo que no es grave, por ejemplo ayer ella se cayó y viene y me dice, mami, llorando, me caí, y lloraba. Entonces le digo, bueno, Abby, ¿te levantaste? Sí, me dijo. Bueno, entonces anda a jugar, ya está, le dije yo. Y esto es lo que dice el Señor, ¿no? Cuando uno se cae, ¿cuántas veces usted se habrá caído? Habrá tenido un tropezón. No se queda en el piso, usted se levanta. Lo mismo que dice el que se desvía del camino. Cuando alguna vez usted se fue, no sé, a un lugar desconocido, iba por un camino y se dio cuenta de que no era para ese lugar, pregunta y le dicen, no, es para allá. ¿Usted qué hace? ¿Sigue caminando por donde venía o se da vuelta y vuelve a su camino? No, vuelve al camino. Dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Qué he hecho? Dicen en el 19. Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. ¿Por qué lo compara con un caballo? Porque usted vio, ¿no? Los caballos le suelen poner esos cabestros, creo que se llaman, esas cosas. Yo siempre recuerdo cuando era chiquita que una vez me explicaron esto, que les ponen eso para que los caballos solamente miren hacia adelante y hagan caso a lo que se les dice. ¿Saben que dicen que si a los caballos ustedes les vienen por atrás y los tocan de atrás, los caballos se asustan y pueden salir corriendo o pueden tratar de golpearlos? Por eso a los caballos siempre se les viene de costado o de frente. Esto es algo que me dijeron, yo la verdad no tengo ni idea, no sabía esto, pero algo que escuché una vez es eso. Y dicen que a los caballos le ponen esas cosas justamente para que ellos no miren nada más que hacia adelante y anden. Y como un animal que no tiene mucho raciocinio, ¿no? Y el Señor dice, compara al pueblo de Israel con un caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Yo pensaba en esto, cómo es una persona cuando es cabeza dura, diríamos, en Catonas no, en otra oportunidad le llamábamos los cascarudos, cascarudos por duro, ¿no? Y cómo es las personas, ¿no? Porque Dios los compara con un caballo, porque hay personas que a pesar de que están viendo que están caídos, no se levantan, a pesar de que están viendo que están yendo por un mal camino, siguen su camino, como los caballos que van con ímpetu a la batalla. Dice en el versículo 7, y lo que me gustó, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Yo dije, wow, porque a veces actuamos de esta forma, hermanos. El Señor nos advierte, como dice en el versículo 7, mejorad vuestros caminos. A veces no estamos yendo por mal camino, pero no es perfecto. Y hablamos de que nosotros tenemos que buscar una perfección cada día para acercarnos más al Señor y caminar mejores caminos. Y el Señor dice, mejorad vuestros caminos. Sin embargo, muchas veces nosotros, cabeza dura, andamos como caballos así, mirando solo para adelante y no queremos mirar lo que el Señor nos dice. Entonces nos caemos, nos quedamos en el suelo, o el Señor nos dice, este no es el camino, te estás desviando, y en vez de nosotros volvernos hacia el camino del Señor, seguimos ese mal camino. Entonces el Señor dice, nos advierte, mejoren sus caminos, se están equivocando, mejórenlos porque van a pasar cosas feas. Y dice, aún la cigüeña en el cielo, y habla de la tórtola y la grulla y la golondrina. ¿Saben qué tienen en común estos animales? Son animales que emigran, que no se quedan en un lugar, sino que cuando cambia un clima, se van hacia el lugar donde ellos tienen mejor hábitat, donde pueden estar viviendo, ¿sí? Esa es la característica de estos animales. Y cómo el Señor nos llama a que nosotros deberíamos ser como estos animales.
cuando el Señor nos dice, este no es el camino, se están desviando, cuando el Señor dice, mejoren sus caminos, nosotros deberíamos hacer como hacen ellos y emigrar al lugar donde nosotros tenemos mejores condiciones de vida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Por qué? Miren, si nosotros vamos a... Es algo que yo estaba leyendo los otros días y me gustó mucho. Alguna vez usted habrá escuchado cuando David censa al pueblo de Israel. En Primera de Crónicas 21 dice el versículo 1, pero Satanás, miren cómo empieza, el título es David censa al pueblo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Vio? ¿Qué es lo que pasa? David decide censar al pueblo. Joab, que era el oficial de él, le dijo, no podemos censar al pueblo porque Dios no está a favor de esto. Pero David le dijo más o menos así, yo soy el rey, vos tenés que hacer lo que yo quiero. Entonces Joab, ¿qué hizo? Fue y censó, pero no censó al pueblo de Benjamín ni a los levitas. Entonces cuando pasó esto, dice el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado grandemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Cuando David se dio cuenta de que había hecho algo que estaba mal a los ojos de Dios, le dijo a Dios, quita el pecado de nosotros. Entonces en el versículo 12, Dios le dice a través de un profeta, vidente dice ahí, pero es lo mismo, un profeta, a través de Gad le dice, elige entre 3 opciones, 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotados por tus enemigos o 3 días de la espada de Jehová, que esto implicaba que haya pestes en el pueblo de Israel y que el ángel de Jehová destruyese Israel. Y David escogió la tercera opción y dijo, porque prefiero caer en manos de Jehová que en manos de los hombres, porque Dios es grande en misericordia y son muchas en extremo. Y yo pensé, cuando leía esto, qué verdad que es esto. Yo también hubiera elegido caer en manos de Dios antes que en manos de los hombres. Ahora me llamó la atención que decía 3 años, 3 meses y 3 días. Sea lo que fuere en manos de Jehová, sean 3 meses, 3 años, 3 días, 40 días, sea lo que fuere, en manos de Jehová siempre, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Para el Señor los números humanos no tienen poder, sino que su tiempo, su forma, Él tiene otra lógica, que es ilógica para nosotros, ¿no? Y miren qué es lo que escogió David, las misericordias de Jehová. Y me recordó, ¿no?, cuando leía lo de que dice, y el pueblo de Israel no conoce el juicio de Jehová. Me recordó esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, sí, nuestro Dios es grande en misericordia, siempre se arrepiente, siempre nos ama y todas esas cosas, pero también nuestro Dios es un Dios de juicio, un Dios de justicia, y cuando lo justo es justo, dice, ¿no?, en la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque toda causa tiene una consecuencia, toda semilla sembrada tiene un árbol de consecuencias. Entonces muchas veces nosotros decimos, voy a seguir así, total, no pasa nada. Pero todo tiene una consecuencia. Ahora miren, por la decisión que tomó David en ese entonces de censar al pueblo, no fue solamente perjudicado él, sino que también todo el pueblo de Israel. Y llega un momento, dice en el versículo 15, envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová que estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y es verdad, David tenía razón. El Señor es grande en misericordia.
se arrepintió, se detuvo su matanza. Pero hasta ese momento sucedieron cosas desastrosas en todo Israel. Entonces dice el 17 y el 18, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán jebuseo. Y esto es lo que le decía yo. Las consecuencias a veces nosotros decimos: ay, no, son solamente sobre mi vida. Y no nos damos cuenta que es verdad. La palabra de Dios dice que cada uno sufrirá su dentera por haber comido mal, ¿sí? Que si el que come mucho chicle va a tener los dientes, las caries en los dientes. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando yo masco mucho chicle? No solamente me lastimo los dientes, sino que mis hijos ven que yo como chicle y quieren comer chicle. En mi casa, por ejemplo, mi papá tenía la costumbre de comer mucho Belden, y nosotros crecimos queriendo masticar Belden. Y de grandes es una costumbre que tenemos, es que masticamos Belden. Y es como una costumbre, ¿no? Nosotros nos gusta el chicle Belden. ¿Y por qué es esto? Porque crecimos viendo que mi papá comía Belden. Y así son muchas cosas en casa, ¿no? En nuestros hogares. Un niño que crece con gritos, después se acostumbra a que las cosas se manejan con gritos, y de adulto maneja las cosas con gritos. Un hijo que crece en un hogar donde cuando llega el padre de trabajar se dice: bueno, déjalo a tu papá que está cansado, y llega el papá y se sienta en un sillón y prende la tele, y la tele es del papá, y llegó el rey de la casa y hagan silencio. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno crece de esa forma, después cría hijos que creen que tienen que actuar de esa forma, y creamos hijas que son esposas, que más que esposas son esclavas, y tenemos esposos que creen que más que esposos son reyes y que son superiores a todos en un hogar. Y entonces nuestros malos caminos no mejorados hacen que los que estén a nuestro alrededor aprendan mal. Cuando nosotros le damos prioridad a muchas cosas más que a Dios, en nuestras vidas, hacemos que nuestros hijos crezcan de esta forma. Y así hay un montón de cosas, pero el Señor nos llama en Jeremías a mejorar nuestros caminos, a ocuparnos de aquellos detalles. Y esto es lo que es importante, ¿no? Porque David se dio cuenta de que todo su pueblo estaba siendo afectado por su mala decisión, y le pidió al Señor: bueno, Señor, que el pecado caiga sobre mí, no sobre tu pueblo. Pero ya había dejado huellas, ya había pasado cosas malas. Hermanos, que podamos ser como la cigüeña, que podamos ser como la tórtola, que podamos ser como la golondrina, la grulla creo que era el otro animal que nombra, y no como el caballo. Que cuando nosotros veamos que el lugar donde estamos o las circunstancias que nos rodean no son las adecuadas, podamos cambiar nuestro camino, levantarnos si nos caímos, si estamos desviados de nuestro camino, podamos mirar hacia el horizonte, podamos mirar la palabra del Señor y volvernos, y no como el caballo seguir con ímpetu, ¿sí? El Señor nos dejó ejemplo. El Señor es grande en misericordia, pero también es un Dios justo. Y tenemos que estar atentos, hermanos, porque no solamente somos nosotros afectados, sino lo que está a nuestro alrededor. Así que bueno, hermanos, esta es la palabra que el Señor depositó en mi corazón. Espero que sea de bendición para sus vidas, y que podamos meditar, recapacitar. Dios los bendiga, hermanos.